aquí les tenemos a un escritor. ¿Cómo es Miguel Álvarez? ¿Cómo te sientes, Miguel, el día de hoy? Pues bien, tranquilo. ¿Ah, sí? Bien, sí. Antes de todo quiero agradecer mucho la invitación que se me hace. No tienes de qué. Oye, ayer me comentabas que te gusta mucho la música, que eres muy apasionado de la música clásica, de la ópera, de las artes, te gustan las danzas, la pintura. Cuéntanos un poquito qué clase de música, aparte de la clásica y de ópera, qué artista es el que te gusta más. Desde niño me gustó mucho la música toda en general, inclusive la mexicana, la popular y toda, nada más que con el tiempo fui prefiriendo, oía yo lo que es Radio Universidad, XLA, XN, estaciones que han desaparecido desgraciadamente, pero eran música clásica. Entonces ahí aprendí poco a poco, en la radio aprendes, quien no me enseñaba en casa ni en la escuela. Entonces fui poco a poco mejorando mi situación musical, y la ópera, que es difícil saberlo, no es mi preferencia, me gusta más la música sinfónica, la música de cámara, y también me gustó el jazz, y me gustó sobre todo el blues, y me gustó mucho también el rock en su principio, pero ya después perdí lo que es ya el mundo moderno del rock, lo he perdido, y me he quedado como base la música clásica. Sí, no. Llamada clásica, a veces se equivoca, pero es esta música clásica. Ahora la música de ahora ya no es la misma de antes, ¿no? Exactamente que no. Sí, no. Es mejor la de antes, pero bueno. Oye, pues aquí tenemos, este fue tu primer libro, ¿no? Se llama La cacería equivocada. Sí. ¿Este libro cuándo lo comienzas a escribir? Pues de joven, yo creo como a los 19, 20 años, en que todavía no definía yo ni sabía qué quería yo hacer en la vida, pero había una necesidad de expresarme, una necesidad de decir algo. Hace rato oí los sentimientos, sí, había sentimientos que había que mostrarlos, pero como no pintaba, no hacía música, entonces pues creía yo que la escritura era lo más lógico, porque había aprendido a leer y escribir, con muchos errores de dicción, de ortografía, etcétera. El idioma es difícil en sí, aunque lo hables correctamente, pero a veces ya tratándolo es difícil, es complejo lo que es la palabra, ¿no? Claro. Entonces, desde niño comenzaste el hábito de empezar a escribir, y esto se refiere a cuentos. Son cuentos, sí, cuentos sobre todo de la adolescencia y algunos de la niñez. Ok. Tu segundo libro es Las Cruzas, ¿no? Este libro, ¿qué trata? ¿Qué tema es el que más...? Es una búsqueda del origen, un poco del lado materno y el lado paterno. Yo perdí a papá a temprana edad, entonces tenía que buscarlo. Hay una búsqueda hacia su estado donde nació, que era el estado de Guanajuato, y ahí se va desde chico el personaje, adolescente, a buscarlo. Así igualmente a la madre, aunque vivía la madre, pero éramos muchos hermanos, muchos hijos, y yo sentía que era protegido de mi abuela, y como que no sobraba, pero que no se me daba la atención que yo merecía o que yo quisiera. O sea, el afecto que siempre busca uno desde niño, que se nos da, pero a veces nos hace falta, inclusive hasta viejos, nos hace falta el afecto siempre, sobre todo femenino, claro, inclusive paterno. Entonces buscaba también la cuestión materna, y fui al estado donde había nacido mi madre, que era el estado de Sonora, al norte, un estado seco, distinto, otro clima, que me gustó mucho. O sea, le gusta a uno en el fondo el origen, y ese es el que busqué, con la cuestión del sueño, de la realidad, de la un poco fantasía de todo lo que escribía. Tratando de deformar un poco la realidad, dándole un sentido poético a la existencia. El paisaje tanto urbano como del campo era parte de mi vida, o sea, lo metía yo en la estructura de lo que yo quería escribir. Sí, porque aparte aquí tenemos la foto del libro, te ves muy guapo, por cierto, estabas muy joven, entonces aquí empezó realmente como que la expresión de esos sentimientos y de todo lo que veías hacia la vida, ¿no? Aquí empezó en este libro. Después seguiste con Siete Paredes, que es tu tercer libro, y este libro ya es un poco más de cuando eres más grande.
Sí, ya ¿no? es una historia, y en el fondo es una historia toda completa, sí. ¿Y de qué trata esta historia? Es una historia de amor, es una historia de dos personajes que se conocen en la Ciudad de México, quieren salvar, sobre todo él quiere salvar a ella. Hay un poco problema de adicción, que no se entendía a la edad de juventud lo que era una adicción. Ella era adicta a las anfetaminas, pero era una mujer extraordinaria, formidable, amaba la literatura, todos teníamos el punto de contacto de las letras. Ella era norteamericana, tenía 2 hijos, y yo en mi juventud creí que debería salvarla, y debía volverla al mundo más o menos más real o más objetivo el que yo vivía, aunque no era muy bueno el que yo vivía. Entonces nos fuimos a Guadalajara a vivir, dejamos esta ciudad creyendo que era la que nos perturbaba, y con amistades también un poco extrañas, manipulantes, y nos fuimos a Guadalajara. Descubro Guadalajara, la describo, hablo de ella, el paisaje también de urbano y el campo de Guadalajara pasa a ser metido en la estructura de la historia, y al fin de cuentas es una historia donde cual se fracasa, se regresa, él deja a ella porque no logra su objetivo, que era salvarla, porque no se salva nada más a veces con buena intención, con buen corazón. Es todo un tratamiento estructural que no se entiende a esa edad. Sí, no se es entiende. como lo que comentaba hace rato, ¿no? En la entrevista pasada, tienes que darte cuenta a lo mejor de qué es lo que te afecta en Claro. tu vida interiormente, pero desde pequeño, y tratar de ir sacando todo eso que traes dentro para que puedas quedar con una mente clara, un espíritu, ¿no? Más constructivo, bueno, en tus acciones, ¿no? Porque también mucho depende de las emociones. No tiene que estar limpio espiritualmente y emocionalmente para poder actuar bien, para poder relacionarte con las personas, no sé. Eso es lo que estábamos tratando hace rato. Oye, pues está muy interesante todos estos temas y la historia de tus libros, ¿no? Sobre todo yo creo que el tercero es como todavía más interesante, porque ya es cuando estás más grande y todo este proceso que pasas, es como un mensaje muy bonito, y bueno, la gente que lo lee obviamente se mete obviamente en esta trama, ¿no? Y este es tu último libro, bueno, hasta ahorita, ¿no? Me comentabas que tenías otro que todavía no sale Antes de ese hay otra historia que continúa, la de 7 paredes, que no lo he publicado, es inédito. Entonces publico este, que es el último, pero hay una historia atrás de ese. O sea, esta es la segunda parte del primero que todavía no sale. Que viene siendo como una saga, desde 7 paredes al otro libro que se llama Tiempo de Brevas. Brevas se tiene que ver con el árbol, con el higal. Los higos, antes de dar el fruto, el higo que se conoce, se da breva, que es un tiempo corto. Entonces, como la vida en el fondo del personaje en el libro anterior es breve, lo que está transitando va a terminar o va a pasar a otro, por eso el tiempo se llama Tiempo de Brevas, que las brevas son así como ciertas cosas de la vida, a veces son brevas. Entonces pasa al higal. Eso es el punto de vista natural de la higuera. Sí. Oye, y cuéntanos, ¿por qué huyamos a Brandenburgo? Bueno, le pongo huyamos a Brandenburgo porque cuando era yo joven iba yo a la universidad, a la Facultad de Derecho, tenía amigos, era yo muy rebelde, siempre he sido una persona rebelde contra el statu quo, el sistema, etcétera, pero no encontraba la salida. Nos planteábamos a veces por un lado la revolución, por otro lado el psicoanálisis. Entonces había una frase que yo les decía a los compañeros: huyamos a Brandenburgo, es decir, dejar un México que nos ahogaba, un México de los años 60, fines de los 50 y principios de los 60, muy ahogante, y queríamos salir, sobre todo yo personalmente quería huir. Entonces decía yo, huyamos a Brandenburgo, como una idea de dejar México, de dejar México. Al fin de cuentas, el personaje logra salir a México. No es una historia de Brandenburgo. Tomo Brandenburgo de unos famosos conciertos de Brandenburgo de Juan Sebastián Bach, que se llaman, creo que son 6 conciertos, que son muy bellos, muy hermosos. Entonces, ahí hay una cosa, huyamos a Brandenburgo,
significa un poco la Alemania, una Alemania que sabíamos lo que había hecho, la Alemania nazi, la Alemania bárbara, la Alemania de barbarie, que había logrado miles de seres humanos muertos. Entonces no queríamos eso, pero hay una Alemania rescatable, una Alemania humana, una Alemania de arte, y entonces entre ellos estaba Juan Sebastián Bach. Por eso digo, y las puertas famosas de Brandenburgo, a donde sí significa la libertad. Entonces por ahí, por eso le puse el título, no porque trate realmente sobre esa área o esa región de la Alemania. Sí, porque está interesante el título, sí. Pero ahora vamos a... ¿qué es lo que más te gustó del personaje del libro, de la trama que cuentas en este libro, que pasa por todo eso, ¿no? Allá en París, de su vida, conocer varias personas, tratar de relacionarse, ¿no? con varias mujeres, buscar la felicidad. ¿Qué es lo que crees tú que sea más importante para este personaje aquí en la historia? Bueno, sí me gusta el personaje principal, que se llama Remigio González, como lo dice en La Cuarta de Forros, es decir, por su aventura, por su vagancia, por su búsqueda de algo que es extraño, puede ser el amor, puede ser a sí mismo, y además sin recursos, o sea, se va desnudo, o sea, con una mano por delante y otra por detrás. Sí. Eso me gusta, esa especie de enfrentar a la vida de esa manera, casi con las manos vacías, moverse en una cuerda floja, y aventura, vaga y aventura Europa, cosa que no es fácil. No es fácil porque a veces se va con una beca, se va porque tiene dinero la familia, o porque pueden sostener la estancia de un hijo en Europa. Él se aventura, no iba dispuesto a ganarse la vida, iba dispuesto a vivir de una u otra manera, llegar a una pared, botar a otra, conocer una gente y conocer a otra. O sea, había ganas de vivir, ganas de buscar algo extraño y raro, quizá llega a conocerse a sí mismo, pero ya al final de cuentas está cerca de perder la vida, porque el libro tiene una estructura como el río de una manera es cíclico, o sea, se forman las nubes, viene el agua, vienen los ríos, pasa. A él en un principio se habla de sus cenizas que tienen que ser tiradas ahí, si se muere, se lo había pedido a un amigo, al fin de cuentas muere el amigo íntimo, va a tirar las cenizas, pero entonces, como el río tiene un origen, así tuvo él un origen. Entonces cuento desde su llegada de México a Europa, cuento toda la historia que pasa, y es un poco de aventuras a través de seres femeninos, que es la mayoría de los que conoce, aunque hay personajes masculinos, pero su mayoría son seres femeninos, buscando también el personaje un poco el amor que no sabemos si lo encuentra o no, al fin de cuentas se va, como sí. Todo se va y se va de esta vida, pero la historia, el haber intentado y tratado en esa cuerda floja es muy interesante, me gusta. Oye, no, pues sin duda hay que leerlo porque el libro está muy interesante, la trama está muy interesante, y esperemos que ya pronto tengamos la primera parte, ¿no? Que pronto saques la edición de tu próximo libro. Y esperamos volver a tenerte en esta entrevista cuando tengas el otro libro para que nos cuentes otra vez, ¿no? Cómo es la trama, la continuación, más bien la primera parte de este libro. Va a estar muy interesante. Yo les recomiendo que lo lean. Cualquier cosa, si quieren también el libro aparte del editorial, pueden contactarte a ti, ¿no? En tu correo. Ok. Pues muchas gracias por escucharnos, los que ven Conciencia Planetaria. Aquí vamos a tener ya todos los miércoles de 10 a 11 diferentes personajes de la cultura, como son las artes, escritores, la pintura, algunos actores, directores de teatro, en fin, vamos a tratar de que esta hora sea totalmente cultural y claro, para dar el mejor mensaje posible. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, también al público que nos oiga, y a ustedes les repito, gracias por haberme invitado. No, sí, un placer.